La contracultura es un término que si no se conoce, se podría entender según lo que sugiere la palabra en sí, que es anticultural. Pero según Marco Aurelio de Negri, se podría concebir esta palabra de dos formas. La primera, como un movimiento social surgido en Estados Unidos en la década de los 60, en donde se rechazaban los modos sociales y los valores establecidos. Un movimiento de rechazo, de oposición. Y por otro lado, se puede entender como un conjunto de valores que caracterizan a otras formas de oposición al sistema y a este movimiento. Lo más importante de la contracultura es su componente de la disidencia, es decir, separarse de lo común. Asimismo, que es heterodoxa, en contra de las doctrinas, e iconoclastia, es decir, que se rompen los íconos, hay un rechazo a la autoridad de normas y modelos. La contracultura discuerda del orden establecido, mientras que lo políticamente correcto defiende el orden establecido. Y como vimos en clase, se podría decir que tiene 5 puntos fundamentales. El primero es que se está en contra de algo, está asociada a la oposición. El segundo es que se tiene ideales utópicos, un discurso soñador, intentando tumbar una doctrina ya establecida. El tercero es que cuando se tumba una doctrina, se impone una nueva. El cuarto es que ese nuevo discurso que era utópico y que ahora está establecido, habrá otros que piensen derrocarlo. Y por último, la contracultura es dialéctica y está en constante movimiento. La contracultura está pensada en una época. Surge como una respuesta ante una realidad que se niega, que no se quiere asumir, y ha estado presente desde mucho antes que se popularizara el término, pues siempre va a haber un grupo que se opone a lo establecido, como es el caso de las herejías. El término herejía viene del griego heresis, que significa elección, y se entiende como la oposición voluntaria a la autoridad de Dios. En la antigüedad, en los tiempos de los apóstoles, las herejías eran grupos de personas que polarizaban o negaban elementos de la doctrina cristiana, o incluso pretendían unir la doctrina cristiana con otras religiones. Una de las primeras herejías es el gnosticismo, la cual se crea en el siglo I y llega a su máxima expansión en el siglo II. Los gnósticos crearon un sistema de pensamiento en donde unían doctrinas judías o paganas con los dogmas cristianos. El nombre, que viene del griego gnosis, que significa conocimiento, tiene su origen en que los miembros de esta herejía afirmaban la existencia de un tipo de conocimiento especial, superior al de los creyentes ordinarios, y que en cierto sentido, superior a la fe. Este conocimiento llevaría a la salvación. Sin embargo, hoy en día es un concepto que puede ser subjetivo, porque un ateo para una persona católica puede ser considerado hereje, pero un católico para un budista se consideraría hereje. Desde el punto de vista de donde se analice, es contracultura, porque no hay un seguimiento de esas doctrinas, hay una clara oposición. Las herejías surgieron como un movimiento contracultural como tal. Los herejes impactan a las doctrinas a las cuales se están oponiendo, porque quieren derrocarlas, probar de cierta manera que no son ciertas. Hay una desviación del contenido de la fe. Herejía podría considerarse incluso sinónimo de heterodoxia, que como se mencionó antes, significa en contra de doctrinas. A lo largo del siglo XX podemos destacar muchísimos sucesos que cambiarían la historia del mundo actual. Sin duda, fue un siglo marcado por conflictos internacionales, cambios culturales y expansión de ideas sociopolíticas y económicas a lo largo y ancho del globo. Dentro del tema que se está desarrollando, podemos evidenciar dos principales fenómenos contraculturales en movimientos musicales a partir de los años 40. Anterior a estos años, muchos autores como Francis Scott Fitzgerald y George Orwell, con sus novelas El Gran Gatsby en 1925 y Sin Blanca en París y Londres en 1933, respectivamente, nos han querido mostrar la apatía de la sociedad capitalista frente a la pobreza. Otro gran exponente en la crítica del capitalismo fue el aclamado guionista Dalton Trumbo, el cual comenzó un movimiento de escala masiva con su novela Johnny agarró su fusil, publicada en 1939. Este manifiesto involuntario
desencadenó la revolución contracultural hippie 20 años después, movimiento que, parecido al libro de Trumbo, criticaba la intervención militar de los Estados Unidos de América. Luego de sufrir una de las mayores catástrofes en términos de casualidades a nivel global, se instauran formalmente las Naciones Unidas y nacen con ellas años de propósitos pacíficos y de reconstrucción de estados. Sin embargo, los roces entre Estados Unidos y la Unión Soviética llevaron a que dichos propósitos se replantearon y empezó así la Guerra Fría. Y como lo indica su mismo nombre, los más afectados fueron los terceros alrededor de esta. A lo largo del transcurso de este longevo conflicto ocurrieron sucesos contraculturales, como un movimiento en pro de los derechos civiles de los afroamericanos, liderado por Martin Luther King. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream. Y luego, simultáneo a la guerra de Vietnam, el movimiento hippie, los defensores del amor y de la paz. Estos últimos actores, sin duda, fueron chocantes en contra de la cultura de la época, la cual se veía tachada por la competencia por la supremacía militar y política. De este movimiento nacieron bandas y símbolos que representaban una nueva generación de jóvenes buscando autonomía de las generaciones anteriores y sus peleas. El movimiento hippie fue probablemente una de las manifestaciones contraculturales más claras, pues se generaron todo tipo de manifestaciones para representar sus ideales. Un claro ejemplo de esto es que se generaban escenas psicodélicas y encuentros para consumir LSD, la cual era considerada como un sacramento religioso, a tal punto que surgieron conciertos denominados como rock ácido, una experiencia para tener alucinaciones y viajes durante los conciertos de rock. Se estaban viviendo las fantasías en la vida real por medio de las vestimentas y las acciones que se llevaban a cabo. Asimismo, se daba rienda suelta a la experimentación sexual, teniendo en cuenta que se daba debido al surgimiento de la pastilla anticonceptiva, pues se tenía la idea de que si generaba felicidad, todo estaba permitido. Este movimiento no solo era forma de manifestar la contracultura, sino que se estaba creando una nueva cultura, una no solo antimaterialista, sino una no materialista, en donde se expresaba un claro desprecio por los estándares morales y sociales de la época. Los hippies practicaban una ideología basada en la vida simple y la anarquía no violenta. Protestaban o se oponían públicamente en contra de las guerras, el capitalismo, los valores tradicionales, la monogamia, el consumismo, la extensión de las clases sociales y las prácticas religiosas impuestas. El movimiento hippie inspiró a jóvenes a cambiar los sistemas opresivos de la época. Uno de los íconos del movimiento hippie fueron los Beatles, pues con sus canciones inspiraban a los jóvenes a seguir estos ideales. Una de las canciones que más retrataba esto fue All You Need Is Love, canción que eventualmente se convirtió en un himno hippie por expresar todos estos ideales. Además, la canción se dio a conocer al público durante el verano del amor, año en el cual el movimiento hippie tuvo su mayor influencia en el país. La cultura se materializó en San Francisco e influyó a artistas y músicos.
mencionar sucesos como las protestas ocurridas en Francia y en México durante el 68, buscando establecer una clara oposición contra el capitalismo y el autoritarismo, pero lo que muy pocos esperaban es que rápidamente nacería un nuevo movimiento en contra de la cultura hippie. Al igual que los jóvenes hippies, la generación musical del punk rock buscaba destronar los valores y los movimientos ya establecidos, es decir, una manifestación contracultural. La década de los 70 fue trascendental para dicho movimiento, el cual contaba con exponentes como The Who, Los Ramones y Sex Pistols. Su principal lucha fue contra la cultura conformista hippie. Por medio de la expresión musical se buscaba desatar una ira enfrascada y deseos anárquicos, claramente deseos muy diferentes a los de los hippies. No obstante, dentro del mismo movimiento existieron bandas como The Velvet Underground o Talking Heads, quienes si bien buscaban liberarse de ideas e instituciones arcaicas para lograr un progreso social, no lo hacían por medios de deseos de anarquía. Para finalizar con estos ejemplos de contracultura del siglo XX, es importante resaltar cómo se terminaron transformando alrededor de los años 80 y 90 hasta la actualidad. Como se mencionó anteriormente, el nacimiento de estos se compuso por bandas y grupos de jóvenes que buscaban autonomía de las instituciones establecidas por medio de expresiones artísticas dentro de su estilo musical. Sin embargo, los ideales de estos perdieron su ímpetu debido a la masificación. Si bien puede sonar extraño o difícil de entender, la masificación de los movimientos normalmente hace que pierdan gran parte de su característica reacción social. Este proceso lleva a que las percepciones iniciales se disipen y que los valores del movimiento en sí queden opacados por la moda. De esto quedó solo el consumismo. Hasta hoy en día, los símbolos hippies, punk y algunos revolucionarios como el Che Guevara quedaron estampados no solo en la historia del siglo XX, sino también en camisetas, adornos y accesorios que paradójicamente nos retoman a la causa de las críticas, pero de cierta manera siguen siendo una forma de expresar la contracultura.